Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro compartir de la palabra. Teníamos pendiente Daniel capítulo 2, 7, 8, 11 de el reino del nuevo orden mundial. Entonces aquí en este pequeño gráfico podemos ver la estatua de Nabucodonosor, que es el sueño de Daniel 2 y donde todo se desprende lo último de los tiempos finales hasta que Dios diga. Pueden ser durante 8, 9 años más, 10 años, 100 años, 200 años, porque el final del mundo nadie conoce, solo el final de los tiempos. Para poder tener en cuenta eso que nos dice el profeta Daniel en su capítulo 2 y que es lo que estamos volviendo otra vez a ver en estos finales de los tiempos, tenemos que tener en cuenta algo: invocar siempre a nuestro Espíritu Santo y decirle que Él nos dé la sabiduría. Por eso hoy, como siempre en el compartir, le pedimos que venga el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión de los sacratísimos corazones eucarísticos e inmaculados de Jesús y de María. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, danos la sabiduría. Dios Padre eterno, te pedimos a ti que tu Espíritu nos regale en nuestros corazones la sabiduría de tu palabra. La palabra de Dios nadie la puede interpretar, la palabra de Dios se tiene que interpretar ella misma. Por eso nosotros hoy le pedimos que esto que estamos viendo en el mundo, esta locura que estamos atravesando de las cuarentenas, la bacteria que dicen que es virus, las falsas pandemias como hemos encontrado los informes científicos de toda la humanidad, los falsos positivos de muertes que se están diciendo que es por cuenta del COVID, y todo lo que estamos viendo en el mundo. Todos los países se están levantando en revoluciones, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia también ya se están presentando pequeños brotes, porque de pronto hubo un desacierto en las medidas, porque hubo una improvisación, porque todos los países era inédito lo que estaba pasando. Pero si nosotros nos vamos a estudiar la palabra tal y como está ella, porque nosotros no podemos, por eso siempre recurrimos al Espíritu Santo, al magisterio de 2000 años de la Santa Iglesia Católica, a la doctrina de nuestra iglesia y a los dogmas de nuestra misma iglesia. Y le pedimos a ese Dios que nos acompañe. Miremos que en el capítulo 2 de Daniel nos muestra cómo el reino de Nabucodonosor, que es un sueño que tiene el rey, y consultando sus brujos, sus astrólogos, los profesores Salomones de esa época, los hermanos Peter, toda esa gente que existía en esa época, que eran de los brujos Astartés y Baales que figuraban en el paganismo, nos muestra cómo en el sueño le da una explicación. Entonces le dice Daniel: ahora expondremos al rey su interpretación, tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado la soberanía, fuerza, poder y gloria. En su versículo 38 del capítulo 2 le dice: y te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, donde quiera que habiten, y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro, le dice Daniel al rey, y le está mostrando que ese es el reino de oro. Como ustedes veían en la anterior gráfica de Nabucodonosor, ahí estaban los babilonios. Después le dice ahí en el versículo 10, 39, después de ti surgirá otro reino. Miremos que estos reinos que Daniel nos muestra desde la visión que tuvo 650 años antes de Cristo. Inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. O sea que nos está llevando hasta el tercer reino. Miremos que el segundo reino eran los medos persas. Y acordémonos que todos esos países están en la Biblia, en el libro del Génesis, lo que es Irak, Siria, Irán, que tenían otros nombres y que tenemos que irlos entendiendo, que ya lo hemos hablado en anteriores compartir de la palabra. Luego, en el versículo 40, vendrá un cuarto reino, duro como el hierro que todo lo tritura y lo machaca, como el hierro que aplasta, así él triturará y aplastará a todos los demás, y los pies y los dedos que viste mitad de barro de alfarero y mitad de hierro corresponden a un reino que estará dividido. Tendrá la solidez del hierro, pero viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies mitad de hierro y mitad de barro significan que el reino será a la vez fuerte y frágil, y como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí, pero no se fundirán uno con otro, como el hierro no se funde. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido.
ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos y él subsistirá por siempre. Tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguno la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verídico y su interpretación real. Miremos nosotros que ahí nos está diciendo que viene después de los medos persas, viene el tercer reino, que es el de los griegos, y luego viene el de los romanos, que se dividieron en dos reinos, que son las piernas. Si nosotros miramos la foto inicial, nos damos cuenta que esos dos reinos son los dos reinos en los cuales Roma se dividió, el Roma de Occidente y Roma de Oriente. Ahora nosotros vayámonos fijando en que nos habla de un último reino que vendrá antes del reinado de nuestro Señor Jesucristo, que está en las iglesias, la iglesia eucarística de Jesucristo también, que está en el libro del Apocalipsis. Y fijémonos muy bien que aquí en Daniel capítulo 7 nos habla y nos da otra vez las mismas ideas de lo que puede venir a pasar en el momento de las bestias que iban a conformar esos reinos. En el Daniel capítulo 7 nos habla de la primera bestia, que era un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. Luego apareció una segunda bestia semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vio otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas a las que dieron el poder. Después de mis visiones nocturnas vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Dense cuenta que aquí en Daniel capítulo 7 nos está hablando también de lo mismo. 10 cuernos, 10 dedos de los pies. ¿Qué significa todo esto? Estas 4 bestias eran las mismas bestias que estaban en el Antiguo Testamento, en el sueño de Nabucodonosor de la cabeza, donde nos habla de Turquía, nos habla de Irán y de esos países que tenían esa interpretación con esos animales, que son bestias también, imperios que arrasaron con toda la humanidad siempre. Al final del capítulo 7, en su versículo 7, nos habla de que era diferente a las bestias, la cuarta, y que tenía 10 cuernos. Pero dense cuenta de algo que tenemos que tener claro. Esos 10 cuernos en la historia de la Biblia, cuando se habla de reyes o de cuernos, ella misma nos dice que son 10 reyes, son 10 países, 10 estados, 10 gobiernos. Cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores, o sea, de los estados, para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Si nosotros vemos ahí, en ese cuerno pequeño, nos está hablando de un país pequeño de donde van a ser seguramente el anticristo. Nosotros hemos oído cantidades de barbaridades de la gente que habla de que el anticristo es el yerno de Trump, que el anticristo es Bill Gates, que el anticristo es Obama, que es Trump, que es Simpson, que es Mafalda. Todo el mundo tiene una cantidad de interpretaciones porque la Biblia no se interpreta, se deja como está ella misma poco a poco demostrándonos. Y si nosotros vemos, de pronto de ese país pequeño va a nacer ese anticristo. Y luego nosotros nos vamos ubicando en el contexto de Daniel. Ahí nos va representando que ese país pequeño puede ser un país como Siria, puede ser un país como los del entorno de ese momento histórico donde nació Jesucristo. En ese entorno de esos 4 o 5 países, de los mismos 10 dedos de Daniel capítulo 2 y los mismos 10 cuernos de Daniel capítulo 7. Ahora ubiquémonos en el contexto de la visión de Daniel capítulo 8. Vuelve y nos retoma en el versículo 23. Entonces me dijo: la cuarta bestia corresponde a un cuarto reino que aparecerá en la tierra. Estamos hablando de futuro. Diferente de los otros, devorará la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes. Ahí nos está aclarando la misma Biblia sin interpretarla, que surgirá
En ese reino, después de ellos vendrá otro distinto de los precedentes que derrocará a 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Afortunadamente y gracias a Dios, en nuestra iglesia católica es en la única que tenemos santos, ¿no? A los santos del Altísimo tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos la quedarán sometidos durante 3 años y medio. Mire que aquí vuelve y nos pone en el contexto de los 42 meses, de los 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación de 7 años. Por eso aquí tenemos que tener que nos está ubicando más o menos en el contexto de que todo lo que está haciendo Daniel y dejando va a ir unido con la Biblia. Luego nosotros vamos a encontrar cómo en el capítulo 11 del mismo libro de Daniel, en su capítulo 11, vamos a encontrar en el versículo más o menos 35 la descripción de ese rey que va a nacer, o que ya nació, o que está por mostrarse ante el mundo, porque habla del nacimiento, pero pudo ya haber nacido y haber sido tomado por ese mismo espíritu que está en los infiernos, ese espíritu seguramente del Principado de Persia, del Principado de Siria, que van a tomar a esa figura que va a salir como rey enviado por Satanás. El rey actuará a su antojo, se envalentonará elevándose sobre todos los dioses y dirá cosas increíbles contra el Dios de los dioses. El único Dios de los dioses es el Dios Todopoderoso, el eterno presente. Cosechará éxitos hasta que se haya colmado la cólera, porque lo que está decidido se cumplirá. No tendrá en cuenta a los dioses de sus padres, ni al favorito de las mujeres, ni a ningún otro dios. Mire que nos está aclarando que ese hombre que va a venir no va a tener en cuenta a ningún dios en la tierra ni en el cielo, sino solamente al Dios que él cree que él es él mismo. Pero también nos dice que ni al favorito de las mujeres, o sea que por eso empecemos a entender algo. No le van a gustar las mujeres, ni seguramente le van a gustar los hombres, porque seguramente es un hombre que viene a darle más impulso y más fuerza a toda la ideología de género. Y coloquémoslo en nuestro corazón, porque solo Dios nos puede dar ese versículo siguiente que nos dice: se creerá superior a todos, en su lugar glorificará al Dios de las fortalezas, con oro, plata, piedras preciosas y joyas glorificará a un Dios a quien sus padres no conocieron. Actuará contra las ciudadelas fortificadas con la ayuda de un Dios extranjero y colmará de honores a quienes lo reconozcan. Si nosotros vemos ese rey que va a nacer, ese anticristo que va a llegar a la tierra, ese anomos que lo está frenando como nos lo muestra la misma Biblia, el catejón, y nosotros debemos entender que ese catejón, para nosotros los católicos cristianos, como lo entendemos, dice la palabra que es el que lo retiene, traduce catejón, y anomos traduce el hombre sin ley. Tenemos que tener en cuenta que tan pronto en este momento fue algo muy coincidencial que Alemania salió solicitando un sínodo de obispos, y qué coincidencia que hace un año venimos hablando en los grupos de oración de que no se les haga raro que, así como algunos están contra el Papa Francisco, nosotros tenemos que entender que no compartimos todas las ideas de él, pero que tenemos que respetarlo y orar por él, así como oramos por nuestro Papa Benedicto. Así mismo puede darse algo que yo en mi corazón lo llevo desde hace más de un año explicándoselos en los grupos. No se les haga raro que todo ese cuerpo colegiado de obispos y cardenales alemanes nombren un tercer papa, que sería ese que le abre el camino al anticristo, que debería ser el falso profeta, porque si ustedes observan, el Papa Benedicto ya está muy enfermito y muy malito y de avanzada edad. Y el Papa Francisco, si uno lo ve con todos sus errores y cosas que ha dicho, que no compartimos, pero que debemos respetar, aunque no tengamos la obediencia como tal, pero tenemos que respetarlo, no están en capacidad de aguantar 6 o 7 años más y nos espera todavía una tribulación larga. Ojalá que Dios haya acortado los tiempos y no haya tenido en cuenta lo de la generación de la higuera de los 70 ni 80 años, porque si fuera 80 años estaríamos hablando del 2028. Y si fuera 70 años estaríamos hablando del 2018 más la semana de Daniel. Entonces, no se les haga raro que empiece todo este despelote, el cisma, la ruptura de la iglesia, y nombren un tercer papado, que para mí ese sí puede ser el Papa Negro.
el falso profeta. Y si nosotros nos vamos luego al capítulo 13, entonces aquí nos dice nuestro Señor, en el capítulo 13 de Zacarías nos muestra todo lo que va a venir de consecuencias desde este año, seguramente 2018, cuando fue el cumplimiento de la profecía de la higuera, que fue el reconocimiento de Israel en 1948 como Estado, más los 70 años del Salmo, que da su primer brote en el 48. Mire lo que nos dice Zacarías en su capítulo 13, que no ha pasado tampoco. Ha muerto muchísima humanidad, pero nunca las 2/3 partes de toda la humanidad completa. Y nos dice en el versículo 8, en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, o sea que se va a cumplir, 2/3 serán exterminados y perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Meteré en el fuego este tercio, lo purgaré como se purga la plata, lo refinaré como se refina el oro. Él invocará mi nombre y yo le responderé. Y yo diré, este es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios, mi Señor. Démonos cuenta nosotros cómo poco a poco la Biblia nos está mostrando que no podemos aventurarnos y nunca nosotros hablamos del final del mundo, porque lo que estamos hablando es del final de los tiempos de la maldad. ¿Qué tenemos que mirar nosotros también? Algo muy claro. No descuidar el libro del Apocalipsis, porque en su capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que bienaventurado, o sea, feliz y 3 veces más feliz que cualquier hombre el que la lea o la escuche la profecía. Pero también tenemos algo claro que tenemos que tener. En Génesis capítulo 3, versículo 15 y en el Apocalipsis 12 nos habla de cómo el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente de Satanás serán enemistad entre ellas y nunca le llegarán al tobillo al linaje de la mujer. Y ese linaje de la mujer en Apocalipsis capítulo 12, si ustedes se acuerdan, muy claro en el versículo más o menos 2, versículo primero dice: apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Mire que vuelve y habla lo mismo. ¿Cuándo empieza a aparecer esta bestia roja? Qué coincidencia que en el año 1917 empieza el comunismo y es la aparición de nuestra Madre Santísima en el mismo año. Entonces, todas las cosas que la palabra de Dios nos está narrando se van cumpliendo. Luego dice: su cola arrastra la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto le diera a luz. Y miremos quién es la mujer que va a dar a luz a un hijo varón. Pero si leen anteriormente el versículo, dice que 1/3 de las estrellas, y estrellas en el contexto de la Biblia puede significar los ángeles caídos de Satanás, como está en Génesis capítulo 6, que habla de los Nefilim. Esas estrellas no son las estrellas del firmamento, sino las estrellas que se rebelaron contra el Dios Altísimo. La mujer dio a luz un hijo varón. Miremos a ver quién es la mujer. El que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Miren qué coincidencia, ¿no? La mujer desde Génesis 3 le hará la guerra y va a pisotear a Satanás, ese reinado del nuevo orden mundial. La misma Madre Santísima, la Santísima y siempre Virgen María, que es la madre del varón que va a regir las naciones. ¿Y quién es? Pues el mismo Jesucristo. Entonces aquí dice que fue él arrebatado al cielo, y él ya está arrebatado del cielo hace 2000 años. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Observemos algo, que si se viene la persecución y se conforman los 10 países que están escritos en Daniel 2, que no se ha dado, porque hasta Roma conocimos nosotros en la historia que llegó el reino, pero no se ha desprendido el siguiente reino que viene de Roma, de la misma descendencia de los romanos, los países de Europa y del Medio Oriente. Metámonos en la cabeza algo que tenemos que tener. 10 países se conformarán en el nuevo orden mundial para que el anticristo salga. 5 de Occidente y 5 de Oriente, porque la Roma se dividió en 2. Y si nosotros vamos a ver lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 3, 12,
Y lo que estamos viendo luego en el mismo libro del Apocalipsis, cuando nos habla de la bestia, del chip, puede que el anticristo, Satanás, venga a gobernar el mundo, pero no a todo el mundo, sino solamente a muchos países que se unirán a los 10 países que constituirá. Pero también démonos cuenta de algo. Ese reino que va a tratar de imponer él no va a durar mucho tiempo. A él la felicidad no le va a durar sino unos 3 o 4 añitos máximo, si es que Dios no acelera el juicio contra las naciones impías, contra la maldad y el pecado, que es lo que se viene a acabar. Apocalipsis define revelación, y es la revelación del final, la escatología de los tiempos para el acabose de la maldad y de los impíos. Si ustedes observan, muchos de nuestros contradictores protestantes hablan de que la ramera, la Babilonia es la iglesia. Pero si ustedes se van al Apocalipsis 17, donde habla sobre el castigo de Babilonia, y leen todo el capítulo donde hablan de la mujer que viste la bestia encima, que tiene las colinas, todo el capítulo 17, ustedes van a encontrar que en los últimos versículos, por allá en el versículo como 18, 17 en adelante, dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Ahí no nos habla de ninguna iglesia, ni nos está hablando de ninguna religión. Nos está diciendo que la mujer que dicen los protestantes, que es la ramera, que es la Babilonia moderna, no es nuestra Santa Iglesia Católica, que es la única que viene hace 2000 años. Es la gran ciudad, y puede ser la ciudad de Roma, como puede ser la Babilonia moderna, que puede ser un país de las potencias mundiales. Entonces nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Al final de los tiempos, que estamos nosotros desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la muerte de Cristo, tenemos que entender que Daniel e Isaías, ya lo hemos venido estudiando, nos han dejado muchas profecías, y dentro de esas profecías todavía falta por cumplir la constitución de los 10 países. Seguramente se dará antes del aviso o iluminación de conciencias. Seguramente esto se dará antes de las guerras regionales o locales, antes de la guerra del Armagedón, para que la humanidad no se pierda, y mucho antes de lo que llaman algunos el rapto, que para nosotros es el arrebatamiento, así como fue arrebatado Enoc y Elías. Pero que también tenemos que tener en cuenta que los 2 testigos que están dados por apariciones de la Virgen María y en la Biblia, que son Enoc y Elías, tendrán que venir a evangelizar y serán asesinados en la plaza, como dice el mismo libro del Apocalipsis. Entonces aquí lo que tenemos que tener algo claro nosotros los católicos cristianos: nuestra fe no viene de hace 40 años, nuestra fe no es de cucaracha de una iglesia de garaje, nuestra fe es desde los patriarcas de la iglesia, desde hace 2000 años que se fundó la Iglesia Católica, desde el primer momento del Pentecostés reunido en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y 2. Si ustedes se acuerdan, desde ahí la misma Virgen María aparece en Hechos de los Apóstoles cuando estaba con los apóstoles reunida, y recibieron al Espíritu Santo. Porque si ustedes van y lo leen en la Biblia, es la única iglesia que sigue respetando a María Santísima como la Madre del Salvador. Y para nosotros es lo que tenemos que tener algo claro: podrá constituirse el nuevo orden mundial, podrá constituirse los 10 países que salgan de la profecía de Daniel, podrá el anticristo gobernar al mundo y asesinar y perseguir a muchos católicos hasta acabar nuestra iglesia, pero la promesa de Mateo capítulo 16, 18 en adelante es muy clara. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice Jesucristo, y mi es una sola. Cristo estuvo en el año 33, en el año 30, en el año 20, y la Iglesia Católica arranca en el momento que Él muere y se reúnen los apóstoles y empieza la Iglesia primitiva a constituirse en cenáculos de oración como lo estamos haciendo hoy en día. Hermanos católicos, ¿qué nos está faltando a nosotros? No nos dejemos engañar de filosofías y teologías modernas, porque si ustedes miran, en el siglo I no había ni filósofos, ni teólogos, ni apóstoles, ni nada que no fuera nombrado por Cristo. Los únicos apóstoles, profetas y discípulos los nombró Cristo. Nosotros en el siglo XXI, máximo, seremos siervos inútiles del Cristo Redentor. Y nos sentimos felices de poder pertenecer al ejército de María Santísima,
a la bienaventurada, como lo dice Lucas. En Lucas capítulo 1, versículo 33 en adelante lo dice muy claro quién es María. Es la que va a aplastar a Satanás su linaje. Y en Lucas 1:35 dice, porque la sombra y el poder del Altísimo te cubrirá. En el capítulo 1 y 2 está el Magnífica, está el Dios te salve, está la anunciación a María Santísima por parte del arcángel San Gabriel. ¿Por qué dudamos de ella? Que la importancia que tiene en el inicio de la humanidad, en el inicio de la cristiandad y en el inicio de los finales de los tiempos es lo que tenemos que tener. No nos asustemos. Lo que pase de aquí en adelante tenemos que tener algo en cuenta y en claro. Satanás no se va a quedar con este ensayo que hizo de la bacteria para matar a mucha gente que no pudo hacerlo. Nos lanzará dentro de 5 o 6 meses de nuevo 4, 5, 6, 7 virus más, lo que él quiera. Pero acuérdese que Lucas 17 y 21 nos lo dicen también. No se asusten. Levanten la cabeza que se acerca su liberación. Por el amor a Dios, por el amor a María Santísima, conozcamos nuestra Biblia. La Biblia, los únicos que la hicieron fueron la Iglesia Católica desde el año 100 hasta el año 380, cuando el Papa levantó el libro que habían hecho en papiros y dijo, esto es palabra de Dios, y en ese momento quedaron 73 libros, 46 que venían hasta Jesucristo y 27 que le agregó la Iglesia Católica, y le puso capítulos, versículos, apéndices, todo lo que ustedes quieran. Entonces no nos dejemos engañar que porque en un garaje salieron 3 doctores en Biblia, 2 doctores en teología, 5 apóstoles nuevos en el siglo XXI que los nombraría la abuelita de ellos, porque no sabemos quién los nombra hoy en día apóstoles y profetas, nuestros santos sacerdotes, con todos los pecados que tienen, pero son los únicos que vienen con la sucesión apostólica. Esto puede ser algo que nos espere, lo que está en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Daniel 13, lo que está en Apocalipsis capítulo 12, 13, 17, 20 y 21. Pero no se nos olvide nunca, en Mateo capítulo 25, versículo 30 en adelante, el juicio final será por amor. El juicio final está clarito, que solo la Iglesia Católica lleva más de 1500 años haciendo obras de misericordia y amor. En esta cuarentena nos hemos encontrado solo con servidores católicos por donde vamos, llevando un alimento, un abrazo, llevando un mercado, otro mercado, visitando a nuestros hermanos de la calle, pero no vemos a los hermanos protestantes en las calles haciendo obras, y se les olvidó que ellos que son tan versados en la Biblia, Mateo 25 lo dejó claro. Ahí en ninguna parte nos dice que por los cultos se salvarán, que por los alilolá y alabanzas y cantos y glorias que le dan al Señor, ni por las profecías, ni por la apologética que ellos hablan, ni por la escatología que manejan también en la Biblia. Por eso pidámosle al Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos dé fortaleza, porque donde está el Espíritu de Dios no hay miedo ni temor, hay alegría, hay fortaleza, hay paz. Ese es el Espíritu que nos ha regalado María Santísima desde cuando el Espíritu Santo estuvo con ella y la cobijó el poder del Altísimo. Que el Dios Todopoderoso nos permita seguir compartiendo la palabra hoy, mañana, siempre. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, la gloria, el poder, el honor, la grandeza y la majestad solo para Dios, y honra para nuestra Santísima Madre, la única, la siempre Inmaculada Virgen María. Amén.